Por Hoy Noticias. Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenos días. La crisis de Ceuta tardará en cerrarse. Esto es una obviedad. Estrenaremos un nuevo curso, entraremos en septiembre, posiblemente en el otoño, y la crisis de Ceuta seguirá ahí. Y se escribe en esa mezcla entre lo que se hace y lo que se dice. Lo que se hace pasa por la instalación de esos 4 campamentos. Es un trabajo lento, laborioso, por lo tanto van a pasar unos cuantos días antes de que se abran. Y lo que se dice describe una política cada vez más encendida. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, siguió ayer elevando un poquito más el tono contra el gobierno. Primero amenazó esta semana con acudir a la justicia por la gestión de la emergencia. Ayer volvió a insistir en que el gobierno no está haciendo lo suficiente y que tiene que devolver a sus países, primero a Marruecos y luego Marruecos ya verá, a más de 5.000 personas migrantes que siguen en las calles. Según él, solucionar la crisis es solo cuestión de voluntad política y subrayó algo que lleva días manteniendo, que en su ciudad no se debe aplicar la ley, que no hay ni siquiera que estudiar las solicitudes de asilo. Inmediata, hay que actuar con energía, hay que actuar con decisión, dividiendo las medidas en un doble ámbito. Hay que atender la emergencia, y la emergencia ¿en qué consiste? En sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonados. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible. Vivas hacía referencia a un portavoz de la Comisión Europea que ayer dijo que la ley comunitaria ampara la expulsión de los inmigrantes, también de los menores no acompañados. El gobierno, que es consciente de la enorme tensión que está generando esta crisis allí en Ceuta, achaca el endurecimiento del discurso de Vivas a las presiones de su partido, del Partido Popular. Elma Sainz, portavoz del gobierno, ministra de Migraciones, ayer aquí en Hoy por Hoy. Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones, y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Lo cierto es que Vivas eleva la presión sobre el Ejecutivo un grado más, al tiempo que su partido aumenta la frecuencia de las visitas de sus dirigentes a la ciudad. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a volver a Ceuta. Estuvo por primera vez el pasado 1 de agosto, justo después del cruce masivo y de la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ayer le preparó el terreno la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, que después de reunirse con representantes policiales y con el presidente Vivas, acusó al gobierno de señalar a la propia Ceuta. El colmo es que desde el Gobierno de España se pueda estar señalando al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de falta de colaboración. Debe el Gobierno abandonar ese señalamiento hacia la falta de colaboración por parte del Gobierno de la ciudad autónoma, porque si por algo se le puede caracterizar es por todo lo contrario. Así está la crisis política, una semana de que los ministros empiecen a comparecer en el Congreso, mientras hay más de 5.000 migrantes que siguen en las calles, cuando van a cumplirse 3 semanas de esa entrada masiva. Y hay quien se aprovecha de la situación para hacer negocio, nos lo contó ayer el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, vecinos que están cobrando a los migrantes hasta 500 euros por mal vivir en trasteros. De jueves a jueves. 450 de jueves a jueves. El gobierno de la ciudad anunció ayer que pretende realizar inspecciones para terminar con estas prácticas y que va a rescindir los contratos de alquiler de quienes utilicen sus viviendas para alojar a personas de forma ilegal. Y en medio de esta situación, el Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se refuercen los juzgados en Ceuta con 2 magistrados, uno de ellos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, para abordar los presuntos casos de abusos sexuales, en muchos casos abusos a menores. Está empezando este miércoles, es ya 19 de agosto. Sobre el terreno, el ejército sigue montando esas carpas que van a dar cobijo temporalmente alrededor de, en una primera fase, 1.500 personas que siguen durmiendo en las calles, en las playas. Son 4 instalaciones en total, 3 de ellas en terrenos del Estado, una en un espacio municipal de la ciudad de Ceuta. El gobierno ha acordado las zonas con la ciudad, pero a pesar de este acuerdo, hay vecinos que están protestando en una de las ubicaciones para pedir que se ponga en otro sitio. Vamos a Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues así es. Vecinos de la urbanización La Colina y usuarios del centro ecuestre se unían ayer y se concentraban para demandar solución y no ubicación. Soluciones definitivas para todo el mundo, tanto para los propios vecinos como para los migrantes. Así lo reclamaba Alicia.
queremos soluciones para todos, para ellos y para los caballos, que sean soluciones, como su palabra indica, no parches. Y esto es un parche. Y no tengo nada más que decir. Ojalá se pueda estudiar y se pueda analizar otra ubicación y consigamos que aquí no lo pongan, porque no es digno ni para ellos y mucho menos para los usuarios. Piden ser consultados, preocupados incluso por el inicio del curso escolar al estar circulando, que pudiera retrasarse si continúa esta situación. La indignación también se producía entre los vecinos de Loma Colmenar, y no por las carpas, sino por las diferencias que dicen hay entre el centro y la periferia, en la preocupación del gobierno local. En Granada, alrededor de 600 personas han pasado la noche fuera de sus casas, todas en el municipio de Las Gavias, por los desperfectos que el terremoto de 4,8 grados ha provocado en muchas viviendas. El epicentro del seísmo, que ayer golpeó a las 10:37 de la mañana, el centro de la provincia, estuvo en Gójar, a 8 kilómetros de Granada capital. ¡Hostia puta! ¡Hostia! Así reaccionaban algunos vecinos que siguen todavía con el susto en el cuerpo. El de ayer, que estuvo seguido de varias réplicas, es el segundo terremoto más contundente tras el del sábado, de 5 en la escala de Richter. El balance que deja el terremoto de ayer es el de 300 viviendas desalojadas en Las Gavias, 2 de ellas derribadas y de 3 heridos leves. Está previsto que esta misma mañana siga la evaluación de los daños estructurales. Si los edificios están bien, se espera que los vecinos puedan volver hoy mismo. Radio Granada, Jaime Bedmar, buenos días. Buenos días. La noche ha sido más o menos tranquila en Granada, aunque eso sí, la actividad sísmica no para. En menos de 24 horas se han registrado ya más de medio centenar de seísmos. La población granadina afronta las próximas horas con una mezcla de alivio y preocupación. No han sido pocas las personas que han preferido dormir fuera de sus casas, en coches, parques públicos o espacios abiertos, mientras otras han optado por marcharse temporalmente hacia la costa principalmente. El consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, asegura que están todos los dispositivos desplegados y pide serenidad a la población, aunque reconoce que es imposible, dice, predecir el comportamiento sísmico en la zona. Que no hay seguridad de lo que va a ocurrir. Eso nadie lo puede decir, porque un terremoto no se predice. Pero sí, todo parece indicar que tenemos unos comportamientos muy parecidos a lo ocurrido en el 21 y bueno, lógicamente seguirá habiendo, porque el número de inferiores a 3. Recordamos que la secuencia de seísmos de ayer dejó 3 heridos leves por traumatismos y 14 asistencias sanitarias en total. Y aún se siguen reportando daños materiales no estructurales. En cuanto al patrimonio, los técnicos ven viable la apertura hoy de la Alhambra, pero eso sí, manteniendo un recorrido alternativo, algo más corto para los visitantes. La catedral continuará cerrada hasta completar una exhaustiva revisión técnica, lo mismo que ocurre en la Capilla Real, Cartuja y Abadía del Sacromonte. Los expertos aseguran que la actividad sísmica va a continuar. 7 y 8, 6 y 8 en Canarias, cuando parecía que habíamos dejado atrás los grandes incendios que nos daban un respiro. Ayer se declara un nuevo fuego, en la provincia de Cáceres, en la comarca de Las Urdes, que ha obligado a evacuar de forma preventiva a unas 700 personas de 10 alquerías, de 10 núcleos. Las llamas comenzaron en el término municipal de Pino Franqueado. Todavía no hay balance de hectáreas quemadas. Las llamas ayer eran muy llamativas, muy virulentas en alguna zona. La unidad militar de emergencia se ha incorporado para ayudar en la extinción o al menos en la perimetración de este incendio. Andrés Gómez, el norte de Extremadura. Andrés, buenos días. Buenos días. El incendio de Pino Franqueado afronta a esta hora una situación más favorable después de una noche que ha permitido trabajar sobre el terreno gracias a la bajada de las temperaturas y al aumento de la humedad. El fuego permaneció fuera de capacidad de extinción hasta las 9 de la noche y la zona más preocupante sigue siendo el entorno de Cerezal, hacia Nuño Moral. Unas 700 personas han sido evacuadas de 10 alquerías, 6 de Pino Franqueado y 4 de la mencionada Nuño Moral. Entre los evacuados están los 38 usuarios de un centro que trabaja con personas con discapacidad trasladados a centros de Plasencia por su especial vulnerabilidad. Se mantiene el nivel 2 del Plan Infoex y la situación operativa 2 del Plan Infocaex, con la UME trabajando en la zona con 200 efectivos y 26 medios aéreos. Sobre el origen, la primera investigación apunta a una cuneta entre Robledo y Avellanar, aunque todavía no hay una causa confirmada. No se descartan nuevas evacuaciones, aunque no están previstas.
En Huesca, el incendio de las Peñas de Riglos va camino de ser ya estabilizado tras haber quemado 18.400 hectáreas. Hoy, algunos de los más de 1.000 vecinos que llevan más de una semana desalojados esperan regresar a sus casas. Si no termina de tomarse esa decisión, son habitantes de 7 de los 19 pueblos evacuados en esta emergencia. Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. Buenos días, y pueden volver a casa este miércoles porque el incendio, después de una semana y media fuera de control, entra ahora en fase de estabilización. Santa María, Salinas, Villalangua, Larués, Bailo, Arbués y Alastuey. Estas son las localidades que están situadas en el flanco izquierdo del fuego y que van a ser las primeras en recuperar la normalidad. Los otros 12 pueblos desalojados tendrán que esperar unos días. Un amplio operativo avanza desde ayer con paso firme en las labores de extinción, centradas ahora en los flancos que siguen activos. Así lo explicaba a última hora de ayer el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Pues todas las maniobras practicadas y previstas se han podido realizar. Por tanto, hoy podemos decir que ha habido un avance importante en la evolución del incendio. Las últimas mediciones elevan la superficie quemada a las 18.400 hectáreas. Y la inteligencia artificial está irrumpiendo en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Los viajes no son una excepción. Dice la consultora Accenture que 6 de cada 10 europeos la utilizan para buscar hoteles, vuelos, para organizar los viajes. Y esto supone un reto, claro, para las agencias. Estefanía Salvatierra. Esto refleja un aumento en la confianza de los viajeros en la inteligencia artificial y supone un reto de fidelidad para las marcas. El 80% de los viajeros europeos está abierto a colaborar con un agente de viajes impulsado por la IA para dar con la mejor opción. Y el 27% dejaría que un agente de IA realizara la reserva de forma autónoma, siempre dentro de unos límites definidos de precio y preferencias, manteniendo el consumidor el control del pago final. La consultora Accenture está detrás de este informe que pone el foco en que las empresas del sector turístico deben estar presentes allí donde los agentes de IA están ayudando a tomar decisiones, para demostrar que sus ofertas sean fáciles de entender y demostrar que aportan valor. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A esta hora, como todos los miércoles, vamos a repasar algunos temas que, más allá de los grandes titulares, se hablan, se comentan en otros países. En el Reino Unido hay polémica por una medida que puede afectar a los pubs. En un distrito, en el de Westminster, una de las zonas más turísticas de la capital, se quiere prohibir el consumo en la calle para evitar ruido, para evitar molestias a los vecinos. Londres, Natasha Querard. Claro, porque los pubs, uno de los grandes símbolos de la vida británica, están en el centro de una nueva polémica en Londres. Westminster, el distrito que concentra buena parte de la vida nocturna de la capital, estudia limitar el llamado consumo vertical de alcohol, es decir, beber de pie en las calles junto a los bares. La propuesta busca reducir el ruido y las aglomeraciones. Esto ha generado una ola de reacciones. Los consumidores temen que la medida afecte una tradición que forma parte de la cultura británica. Los dueños de los pubs, que pueda terminar perjudicando sus negocios. Esto también llegó a la política. El primer ministro Andy Burnham defendió los pubs como parte de la vida británica. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también cuestionó esta iniciativa. Westminster concentra unos 4.000 locales con licencia y la propuesta está ahora en consulta pública. En Alemania hay otra polémica, en este caso sobre el comercio. La mayoría de las tiendas ahora están cerradas, los festivos, pero el gobierno de Alemania quiere cambiar la ley para que más comercios puedan sumarse y mantenerse abiertos. Como Alemania es un país tan descentralizado, hay estados que se niegan y la patronal ha llegado a proponer una reforma constitucional. Ana Barrena, Berlín. Alemania se prepara para flexibilizar uno de sus grandes tabúes laborales: trabajar en domingo. El gobierno de Merz quiere modificar la ley de horarios de trabajo para que desde 2027 panaderías y pastelerías, textualmente, puedan emplear hasta 8 horas ese día frente a las 3 actuales y las bibliotecas públicas hasta 6. Pero el cambio tiene alcance limitado. Abrir las tiendas depende de cada estado federado. Precisamente por eso la patronal pide ir más lejos y modificar incluso la Constitución para permitir aperturas dominicales con mayor libertad. El origen de esta protección está en 1891. Una gran reforma laboral del Imperio Alemán limitó el trabajo infantil y nocturno y estableció el descanso dominical. Fue una de las grandes leyes de protección del trabajador durante la industrialización. Hoy ese descanso está protegido constitucionalmente. Sindicatos temen que las excepciones sean el primer paso hacia su desaparición. Y en Japón, la primera ministra sigue con sus planes para reforzar la seguridad del país, no solo con más armamento. Ahora ha propuesto crear una agencia de espionaje, que equivaldría a la CIA en Estados Unidos, o al CNI aquí en España. Lo particular es que Japón es uno de los poquísimos países del mundo desarrollado, que carece de un instrumento de este tipo.
No podía pensar que en Japón hay espías. Pues no. Desde Asia nos lo va a contar Adrián Foncillas. Es su primer cuerpo centralizado de inteligencia y releva a una mohosa estructura criticada por dispersa, ineficiente y carente de autoridad. Se llama Oficina Nacional de Inteligencia y su ausencia hacía de Japón una excepción entre las potencias globales. No la tenía porque estaban muy presentes los abusos del aparato de seguridad de la época imperial contra todos y en especial contra los disidentes, y no casaba con los esfuerzos para democratizar el país tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso ahora muchos legisladores se han opuesto temiendo que vuelva la vigilancia y el control a la ciudadanía. Para Sanae Takaichi, la primera ministra conservadora y ultranacionalista atareada en la militarización del país y en la reforma de la única constitución pacifista del mundo, los cambios no podían demorarse más. Podrían incluir también un nuevo cuerpo de inteligencia en el exterior similar a la CIA estadounidense o el MI6 británico. Ni siquiera cuenta Tokio ahora con una ley antiespionaje, lo que permite a los agentes extranjeros recabar información de forma impune. Es Japón un paraíso para los espías y esa debilidad está siendo explotada principalmente por Rusia. Según informaciones recientes, en el país se mueven sus agentes como peces en el agua, ocupados en el contrabando, enviando a Moscú componentes japoneses para fabricar drones y misiles contra Ucrania. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y a esta hora vamos, como es habitual cada mañana, con nuestra recomendación cultural para ir empezando el día. Esta mañana nos proponen ver la nueva serie protagonizada por Malena Alterio, que se pone en la piel de la dueña de un videoclub en Valladolid en la década de los 90. Se llama Cochinas. Pepa Blanes. Un videoclub emblema de la cultura de los 90 puede decir mucho sobre la vida en provincias, la representación de una generación de mujeres, la de nuestras madres y de la sociedad en sí. Es algo que pensaron Irene Bohollo y Carlos Del Hoyo, que son los creadores de una curiosa propuesta, una serie divertida con componente político. Nuestro público son los guarros. Lo que tenemos que intentar es que esto funcione sin que la gente de bien se entere y ya está. ¿Qué dice de guarros y de gente de bien? Que no, que si vamos a hacer esto se tiene que quitar esos prejuicios de la cabeza. Si esto del porno es más viejo que el TVO. Usted, que es tan monárquica, no sabe que el primero que hizo porno en España, el primero, fue el rey. Un Alfonso de estos, no sé cuántos. Malena Alterio es una mujer en el año 98 en Valladolid que se queda viuda y se hace cargo de un videoclub descubriendo la sección de películas porno y el negocio que hay detrás. Esa trama permite ahondar en distintos personajes femeninos de mujeres apegadas al matrimonio que descubren el deseo. Necesitamos que este local se llene de mucha gente y darles lo que nadie más les da. Es curioso que todas las que van son tías. No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid. Con un formidable reparto, con humor y con una propuesta visual llena de referencias noventeras y cinéfilas, esta serie es un disfrute de principio a fin. De sudor van mojando mi espalda, pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.